Hola, mi nombre es Ariosca Manjarres Pedroso, soy del grupo A de Enfoques y el día de hoy les vengo a relatar por medio de este audiolibro los modelos y marcos de referencia aplicados a la terapia ocupacional. En principios de contenido tenemos los modelos aplicados a la terapia ocupacional o modelos propios de terapia ocupacional. Entre esos tenemos el modelo de ocupación humana o el MOO, modelo de desempeño ocupacional o el MDO, el modelo canadiense del desempeño ocupacional, el modelo de funcionamiento ocupacional o el MFO, modelo ecológico, el modelo precede-procede, modelo social de la discapacidad, modelo de diversidad funcional, modelo creencias de la salud, modelo CAGUA. Y en marcos de referencia tenemos el marco analítico, marco psicosocial, el marco humanista, marco biomecánico, marco de discapacidad cognitiva, marco perceptivo cognitivo, marco rehabilitador, marco de referencia de neurodesarrollo y marco de desarrollo. En teorías tenemos teoría de adaptación ocupacional y teoría de integración sensorial. Los modelos de terapia ocupacional. En el primer modelo tenemos el modelo de ocupación humana o el MOO, que es un modelo creado por Gary Kielhofner y Mary Reilly en 1980 con el fin de analizar los comportamientos ocupacionales de todas las personas. Este modelo cuenta con 3 fenómenos de estudio que ayudan al terapeuta ocupacional a entender la vida ocupacional de las personas. En estos componentes encontramos la volición o la motivación, que está definida como la capacidad o la necesidad humana por la acción combinada de pensamientos y sentimientos que tiene un ser humano al realizar sus actividades. La volición se divide en 3 factores importantes. La primera es la causalidad personal, autoeficacia y la competencia, donde encontramos la apreciación de sí mismo y las capacidades que esa persona tiene para controlar sus sentimientos, pensamientos y lo que son capaces de hacer. El segundo componente de la abolición son los valores. En este aspecto se encuentra el significado que tiene una persona para todas las cosas que hace. También se observan las creencias y los sentimientos de la persona independientemente de la salud. El tercer supuesto son los intereses, donde se encuentra el disfrute y los patrones. En el disfrute y en los patrones se entienden como la frecuencia con la que una persona realiza una actividad que le genera una experiencia positiva. El segundo supuesto es la habituación o la organización, que es la organización de las actividades propias de cada persona en patrones recurrentes que constituyen la mayor parte de las rutinas. Estos se dividen en dos: hábitos y roles. Los hábitos son las formas aprendidas en las que una persona realiza actividades de forma automática. Y los roles, pues, son aquellos papeles que una persona desempeña en la sociedad. Componentes objetivos. Están determinados por los sistemas músculo-esquelético, neurológico, cardiopulmonar, etc. Aquí también encontramos habilidades mentales como lo son la memoria, el juicio y la capacidad de planificación. Componentes subjetivos. Está definido como la experiencia, los hábitos y la interacción con el medio ambiente que influye en cómo nos desarrollamos en formas ocupacionales. También ayudan a construir nuestras vidas ocupacionales. El ambiente es un concepto importante para el modelo de ocupación humana porque ayuda a determinar en gran medida lo que sentimos, pensamos y hacemos. Se define el ambiente como las características físicas y sociales particulares del contexto específico en el que se actúa, de modo que la acción tiene un impacto sobre una persona, lo que hace y el modo en el que lo hace. El ambiente se divide en 3 aspectos principales. El ambiente físico está construido por espacios naturales y por espacios construidos por el hombre, con el que el ser humano se relaciona. El ambiente social, que incluye los grupos sociales con los que cada persona interactúa y ayuda a determinar los tipos de cosas que puede hacer una persona influidos por su entorno social. Y el ambiente ocupacional. Este está compuesto por todos los aspectos anteriores que determinan cómo se encuentra la vida ocupacional de cada persona. El ambiente ocupacional interactúa directamente
con todos los factores importantes del modelo de ocupación humana: la abolición, la habituación y las capacidades de desempeño que ayudan a evaluar la vida ocupacional de todas las personas. Este fue un resumen del modelo de la ocupación humana. Seguimos con el modelo del desempeño ocupacional. Este modelo fue desarrollado por la Asociación Americana de la Terapia Ocupacional, o la OTA, y describe las competencias profesionales y el contenido del proceso de la terapia ocupacional. Este modelo se centra en las áreas de ejecución, los componentes de ejecución y los contextos de ejecución, proporcionando una estructura para entender y mejorar el desempeño ocupacional de los individuos. Áreas de ejecución: se encuentran las actividades de la vida diaria o las ABD, actividades de trabajo y productivas, actividades de juego y ocio. Componentes de ejecución: en los componentes encontramos componentes sensoriomotores, componentes de integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos. Y los contextos, en los que encontramos contextos de ejecución, aspectos temporales, entorno y el desempeño ocupacional, que se refiere a la capacidad de ejecutar tareas que permiten desarrollar roles ocupacionales de manera satisfactoria y apropiada según la edad, cultura y el entorno del individuo. Los roles son las ocupaciones o papeles vitales de cada persona que se desarrolla a lo largo de su vida en la sociedad. Luego tenemos al modelo del funcionamiento ocupacional, o el MFO, de Trombley. Es un modelo conceptual que deriva de la experiencia clínica de las personas con difusiones físicas. Este modelo proporciona una guía para la evaluación y la intervención del terapeuta ocupacional con las personas que han sufrido enfermedades, trastornos o lesiones de carácter reumático, ortopédico o neurológico, con el propósito de que recobren la competencia en el desempeño ocupacional y que les permita recuperar a su vez los sentimientos de poder y control de su vida. Conceptos fundamentales. 1. Para que una persona se comprometa satisfactoriamente con sus roles vitales, debe ser capaz de realizar las tareas que, en su opinión, integren ese rol. 2. Las tareas están compuestas de actividades, que son pequeñas unidades de conducta para ser capaz de realizar una actividad. La persona debe poseer ciertas habilidades sensoriomotoras, perceptivas, cognitivas, emocionales y sociales para realizar dicha tarea. La destreza, que se desarrolla a partir de las capacidades de la persona que han ido adquiriendo mediante el aprendizaje y la maduración. Las capacidades desarrolladas dependen de otras capacidades de primer nivel que derivan a su vez de la dotación genética de la persona o sustrato orgánico. El propósito principal de la intervención ocupacional es facilitar la competencia y el compromiso ocupacional en los roles vitales valorados. Otro principio de este modelo es la realización de las actividades, y los roles vitales dependen de una serie de capacidades y destrezas básicas, por ejemplo, la fuerza, la percepción y la memoria. Todo ello está jerarquizado de tal manera que las capacidades de bajo nivel están relacionadas con el funcionamiento ocupacional de alto nivel. La pirámide de los 8 niveles de Trombley. De arriba hacia abajo se tiene el sentido de la autoeficacia y la autoestima, la satisfacción con los roles vitales, el automantenimiento, progreso personal, realización personal y disfrute, la competencia en las tareas y los roles vitales, actividades y hábitos, destrezas y habilidades, capacidades desarrolladas y capacidades de primer nivel. Modelo canadiense del desempeño ocupacional. Fue desarrollado por terapeutas ocupacionales canadienses en 1997 y describe la relación dinámica entre las personas, su medio ambiente y la ocupación, resultando en el desempeño ocupacional a lo largo de la vida. El propósito de este modelo es proporcionar una perspectiva centrada en el cliente, reconociendo a las personas como seres espirituales y agentes activos, con el potencial para identificar, escoger e involucrarse en ocupaciones significativas. Este enfoque busca participar y empoderar a las personas,
promoviendo una colaboración activa entre el cliente y el terapeuta. Conceptos centrales. Valores y creencias sobre la ocupación. La ocupación le da el significado a la vida y es un determinante de la salud y el bienestar. La ocupación organiza el comportamiento de las personas y cambia a lo largo de la vida y tiene un valor terapéutico. 2. Sobre la persona. Los seres humanos son ocupacionales, únicos y poseen una dignidad intrínseca. Pueden tomar decisiones, tienen la capacidad de autodeterminación y el potencial de un cambio. Son seres sociales y espirituales modelados por el medio ambiente. Tercero, sobre el medio ambiente. Este incluye el medio cultural, social, institucional y físico de cada persona. Cuarto, sobre la salud. Va más allá de la ausencia de la enfermedad e incluye la capacidad de control de las ocupaciones diarias. Quinto, sobre la práctica centrada en el cliente. Las personas son compañeras activas en el proceso terapéutico. La toma de riesgos es necesaria para el cambio positivo. Y la práctica está centrada en el cliente y se enfoca en capacitar y facilitar la ocupación. El desempeño ocupacional es la capacidad de elegir, organizar y desarrollar las ocupaciones significativas y culturalmente adaptadas para el cuidado personal. La ocupación se refiere a los grupos de actividades y tareas de la vida diaria que tienen un valor significativo para cada uno de los individuos según su cultura. Incluye el autocuidado, el ocio y la productividad. Práctica centrada en la persona. Los terapeutas ocupacionales creen en las capacidades de todo ser humano y ven al ser humano como una persona holística. La espiritualidad está en la parte central de este modelo. Está vista como la esencia verdadera del ser humano. La espiritualidad aparece también como un componente del modelo del desempeño ocupacional. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre el modelo precede y procede. Este modelo habla sobre la intervención respecto a la educación para la salud. Fue creado por Green Kruger y Fitzpatrick en 1980, con la finalidad de realizar planificaciones que promuevan la educación para la salud. En el modelo precede y en el modelo procede se busca implementar aspectos ambientales, factores políticos, normativos y organizacionales de las acciones de la educación para la salud. El modelo precede hace referencia a las causas que predisponen, refuerzan y capacitan el diagnóstico educacional y la evaluación. El modelo procede refiere los aspectos políticos y organizativos en el desarrollo educativo y ambiental. Supuestos teóricos. Tiene tres. El primero alude a los comportamientos de las personas relacionados con la promoción de la salud. Dice que son voluntarios. El segundo sostiene que la salud es asunto comunitario donde se encuentran actitudes moldeadas por el medio ambiente y vinculadas con la historia de la comunidad. Y el tercero es parte integral de la calidad de vida de las personas. Consta de 6 fases. El primero es el diagnóstico social. El segundo, diagnóstico epidemiológico, que evalúa el problema. El tercero, diagnóstico comportamental y ambiental, analiza el comportamiento del entorno. Cuarto, diagnóstico educacional y organizacional, identifica los 3 factores anteriores. Quinto, diagnóstico político y administrativo, se encarga de la administración pública de la salud. El sexto, la implementación del programa, que incluye 3 aspectos más de la educación del proceso, que son las medidas materiales, etcétera, la evaluación de impacto, que son los cambios que se producen, y la evaluación de los resultados, que es el resultado de todo. Seguimos con el modelo social de la discapacidad. Este modelo surge como respuesta crítica a la consideración de la discapacidad como una tragedia personal y un problema social. Este enfoque se originó en los Estados Unidos durante la década de los 60 y 70 y se centra en el movimiento de la vida independiente, liderado por activistas como Ed Roberts, fundamentos del modelo social de la discapacidad. Se centra principalmente en los derechos humanos, el contexto social y la intervención social.
Luego sigue el modelo de diversidad funcional. En 2006 también surgió el modelo de diversidad funcional que se basa en la dignidad y la igualdad de todas las personas. Este modelo propone eliminar los términos de discapacidad y adaptar la diversidad funcional para reflejar un mejor la realidad de estas personas y promover la visión inclusiva y respetuosa de la diversidad humana. El modelo de las creencias de la salud. Este modelo fue desarrollado en 1950 por psicólogos del Departamento de la Salud Pública en Estados Unidos, que se influenciaron por las teorías relacionadas a las relaciones interpersonales de Kurt Lewin. Buscaron comprender la baja participación en programas de la salud preventiva. Este modelo se centra en la relación entre las creencias de la salud y el comportamiento específico de la salud. Las principales creencias que influyen en el comportamiento son la vulnerabilidad percibida, que se describe como la percepción del riesgo para contraer una enfermedad. Severidad percibida, que es la percepción de la gravedad sobre una enfermedad. Beneficios percibidos, que es la creencia efectiva de las acciones preventivas. Barreras percibidas, que son los costos o aspectos negativos de involucrarse en comportamientos preventivos. Y al quinto, las claves para la acción, que son factores que motivan el comportamiento saludable, como las campañas de medios o consejos médicos. Seguimos con el modelo Kawa. Fue desarrollado por el terapeuta ocupacional japonés Michael Iwama en 1998. Influenciado por autores como Gary Kielhofner, Iwama insistió la necesidad de crear este modelo centrado en el usuario. La metáfora del río influye desde el nacimiento hasta la muerte, simboliza la vida de una persona. Este modelo se ha utilizado para comprender la experiencia de vida única de cada individuo. El significado del modelo Kawa proviene del japonés y significa río. Se utiliza como una metáfora para ilustrar al río como la historia de vida de una persona a lo largo de su recorrido. El río cambia según el entorno por el que éste pasa. Aplicación del modelo. El Kawa se utiliza para comprender la experiencia de vida de los individuos y cómo influye su bienestar y participación en las ocupaciones significativas. Los terapeutas ocupacionales utilizan este modelo para visualizar y discutir los desafíos y recursos personales de cada paciente de manera holística. El objetivo es apoyar, ayudar, restablecer y optimizar el flujo de vida de los pacientes mediante intervenciones y estrategias personalizadas. Constructos del modelo. El flujo de la vida, que representa al río, las circunstancias que detienen o alteran el flujo de la vida, que las representan las rocas, los recursos personales, que son los troncos flotantes, y los contextos sociales o físicos, que son los lechos del río. El modelo ecológico fue desarrollado en 1994 por Dunn, Brown y McGuigan. Este modelo busca enfatizar las complejidades del contexto en la evolución e intervención en la terapia ocupacional. Su fundamento central es la ecología, entendida como la interacción entre la persona y el contexto. Fundamentos del modelo ecológico. La persona, que es considerada por sus habilidades, destrezas y tareas, y el rango de desempeño ocupacional, que es determinado por la experiencia pasada y los recursos actuales. En esto se encuentran las limitaciones, habilidades y destrezas de la persona. Premisas del modelo. La primera, las personas y sus contextos son singulares y dinámicos. La segunda, para comprender a una persona es necesario comprender su contexto. Tercero, el rango del desempeño ocupacional está determinado por la interacción entre la persona y el contexto. Cuarto contexto. La participación es el eje de la interacción entre la persona y el contexto. Quinto, es preferible proveer contextos naturales para la intervención terapéutica. Sexto, la promoción de la autodeterminación e inclusión
en todos los contextos. Séptimo, el modelo está vinculado con los derechos humanos. En la intervención terapéutica encontramos aspectos como establecer o restaurar la función, reformar el contexto o la tarea, modificar o adaptar las características contextuales y demandas de la tarea, prevenir problemas de desempeño ocupacional, crear condiciones que promuevan un desempeño ocupacional adaptable o complejo. Modelo de las habilidades adaptativas de Mose. Este modelo fija su atención sobre la mente, el cuerpo y el entorno del usuario desde el punto de vista evolutivo. Este modelo refiere que cada persona tiene derecho a una existencia significativa que incluye productividad, placer, diversión, amor, un entorno seguro y sustentador. Solo es posible entender a cada ser humano en su contexto referente a su familia y grupo cultural. El modelo de Mosey tiene 5 desempeños ocupacionales, que está la interacción familiar, las actividades de la vida diaria, la escuela, trabajo, juego, ocio y recreación, y por último, la adaptación temporal. Perceptivo-motora, la cognitiva, la identidad sexual, interactuar en pareja, interactuar en grupo y autenticidad. Marco de referencia analítico. El marco analítico psicodinámico parte de las teorías que trabajan el origen de la personalidad del individuo para ganar autoconocimiento y crecimiento personal. Trata con las motivaciones inconscientes para la acción, las interacciones, las creencias y el contenido simbólico de las imágenes y percepciones. Este enfoque establece elementos que influyen en el desempeño cotidiano de cada individuo, tales como lo son los simbolismos, la expresión de sentimientos, las emociones, las actitudes y las relaciones objetales que posibilitan la expresión de estos. Este marco está basado a partir de las teorías de Sigmund Freud, que es el creador del psicoanálisis y de la terapia psicoanalítica, las cuales son de suma importancia para la terapia ocupacional, ya que en base a estas podemos identificar o detectar si un individuo tiene alguna fijación en etapas del desarrollo psicosexual que estén alterando su conducta. También podemos observar el comportamiento de la expresión del contenido inconsciente que ayuda a explorar el conflicto primario que tenga el individuo. Es fundamental para detectar y trabajar la utilización de los diferentes mecanismos de defensa y por medio de la relación terapéutica contribuir a que la persona pueda darse cuenta de sus conductas a través de los señalamientos, contribuyendo así al autoconocimiento y al crecimiento yoico. Luego tenemos elementos que influyen en el dominio ocupacional. Entre esos está la expresión de sentimientos y emociones, las actividades, relaciones objetales, mecanismos de defensa y fijación en las etapas psicosexuales. En las etapas psicosexuales tenemos como primera la etapa oral, que es la relación básica que se centra en la lactancia, donde el mundo del niño gira en torno a la relación que tiene con el pecho de su madre. El objetivo de esta etapa es establecer una dependencia segura respecto a los objetos que proporcionan alimento y apoyo, establecer experiencias agradables y gratificar las necesidades del líbido oral, sin exceso de conflicto o ambivalencia respecto a los deseos orales sádicos. La segunda etapa es la anal, que está determinada por la maduración y la mielinización, cuya contemplación está alrededor de los 2 años y medio. Conlleva a que el niño pueda regular sus esfínteres a nivel cortical. La zona erógena básicamente es la mucosa del ano y el placer instintivo se centra primeramente en la expulsión del bolo fecal a través del esfínteres anal. En este periodo se da una lucha por la independencia y la separación de los padres que lo controlan y de los que dependen. Los intentos del niño por alcanzar la autonomía e independencia sin excesiva vergüenza o duda sobre su capacidad se manifiestan en los objetos que controlan el ano, sin exceso o falta del mismo. Etapa fálica o epídica.
o edípica. Esta etapa comienza a partir del tercer año de vida, aproximadamente hasta el quinto año, simultáneamente con los fenómenos de la ubicación y centralización del líbido y de la agresividad en continua interacción. Se estudia el desarrollo yoico y la evaluación del amor objetal. La zona erógena se centra principalmente en los genitales externos y encontramos que los niños tienden a tener una preferencia por apegarse al padre de su sexo opuesto. La zona erógena en los niños es el pene y en las mujeres o las niñas el clítoris. En esta etapa encontramos el complejo de Edipo y el complejo de Electra, complejo de Edipo para los niños y complejo de Electra para las niñas, la cual consiste en sentir una atracción por el padre o la madre del sexo opuesto. Etapa latente. Esta etapa corresponde a los años escolares y sus asociaciones cronológicas y sus oscilaciones cronológicas suelen ser muy variadas. Aquí la sexualidad pasa a un segundo plano, donde hay dominio de la socialización, tanto como la búsqueda del autoconocimiento, búsqueda de lo concreto como el comienzo de la absorción. Se subliman los impulsos sexuales hacia las actividades productivas típicas de este periodo. En esta etapa se busca la completa integración de las identificaciones edípicas y la consolidación del rol sexual. Se desarrolla también los instrumentos del ego y las habilidades del control. Y por último tenemos la etapa genital. La etapa genital o adolescente se extiende desde la aparición de la pubertad hasta que el individuo alcanza el estado de adulto joven. Se da la madurez fisiológica de los sistemas de funcionamiento genital y sistemas hormonales que producen la intensificación de los impulsos libidinosos. Se producen unas etapas previas si existe la posibilidad de una segunda resolución de los conflictos para alcanzar la madurez sexual y de identidad sexual. En la estructura del marco de referencia analítico encontramos tres aspectos principales. El ello, que funciona sobre el principio del placer, se representa como el centro de los impulsos instintivos y el inconsciente. Esta fuente de las fantasías y los deseos de necesidades están cargados por el afecto de la deriva en estas necesidades. El ello no tiene cuenta de la realidad externa para la satisfacción de las necesidades e implica la gratificación inmediata. Marco psicosocial. Este marco tiene sus raíces en la psicología y se fundamenta en las teorías conductuales, cognitivas, analíticas y humanistas. Estas teorías estudian y abordan el comportamiento y el aprendizaje del ser humano. Este marco es tan importante en la práctica de la terapia ocupacional como en el marco fisiológico, ya que nos recuerda que debemos evaluar el ser humano como en un contexto amplio, teniendo en cuenta sus necesidades, intereses, sentimientos, habilidades y comportamientos para lograr la integración de él y su entorno. Marco conductual. Este marco se enfoca en el estudio de la conducta humana, observable, evaluable y cuantificable. Sus principios teóricos se basan en el comportamiento y la metodología incluye la observación, entrevistas y autorregistros. Se apoya en el condicionamiento de Pavlov y condicionamiento operante de Skinner, que utiliza técnicas de refuerzo positivo y negativo para moldear la conducta. Bandura, con su teoría del aprendizaje social, añade que la observación y el modelamiento son clave para reducir la ansiedad y el desarrollo de las habilidades, permitiendo al individuo controlar su propia conducta. Esta teoría evolucionó hacia el enfoque cognitivo-social que incorpora los procesos internos del individuo en el aprendizaje. Marco cognitivo-conductual. Se centra en los procesos internos, especialmente en el pensamiento. Ellis propuso la teoría del sistema de las creencias y el pensamiento automático, donde el tratamiento busca modificar las percepciones y las conductas negativas
que afectan las emociones. Beck, otro representante, se enfocó en las distorsiones cognitivas que causan los trastornos emocionales. Meichenbaum, por su parte, desarrolló el entrenamiento en autoinstrucciones para controlar la conducta en niños con hiperactividad y esquizofrenia. La aplicación a este marco proporciona al terapeuta ocupacional estrategias para entender el comportamiento del individuo, sus capacidades cognitivas y su interacción con el entorno. Permiten verificar el significado asociado con actividades funcionales, considerando los valores, creencias y actitudes del participante durante la evaluación y el tratamiento. El marco humanista se centra en la vida real y el valor de la persona, basado en la fenomenología de Husserl y Heidegger. Rogers desarrolló la psicoterapia centrada en el cliente, que valora la congruencia, la consideración positiva y la empatía, facilitando que la persona se sienta aceptada. Y Maslow, por su parte, estableció una jerarquía de necesidades humanas que deben ser satisfechas en secuencia para avanzar a otras áreas. La aplicación de este marco permite al individuo ser el protagonista durante su tratamiento, con un terapeuta que se ajusta al enfoque según las necesidades y características de cada etapa de su vida. Propone crear un clima adecuado para el cambio, donde el participante se sienta comprendido y valorado, promoviendo así su autoconfianza. Marco biomecánico. El marco biomecánico es el estudio de los sistemas biológicos desde la perspectiva mecánica. Este campo abarca el análisis de la estructura y la función de los sistemas biológicos de los principios de la mecánica. Los principios fundamentales de la biomecánica incluyen la mecánica clásica, la dinámica de fluidos y la teoría del control. Estos principios se aplican para entender cómo funciona el sistema biológico y cómo se pueden mejorar mediante intervenciones mecánicas. Las aplicaciones de este son variadas y abarcan desde la medicina deportiva hasta la rehabilitación y engronomía. Biomecánica del movimiento humano. La biomecánica del movimiento humano es uno de los pilares para este y se analiza cómo los músculos, los huesos y las articulaciones trabajan juntos para producir un movimiento y cómo se puede optimizar para mejorar el rendimiento físico. Se utiliza la instrumentación y técnicas de medición que se basa en una variedad de técnicas de medición para analizar el movimiento y las fuerzas. La biomecánica es prometedora con avances tecnológicos que continúan expandiendo las fronteras del conocimiento y se exploran las tendencias emergentes de las áreas de investigación que están moldeadas en el futuro de este campo. Marco perceptivo cognitivo. La percepción y la cognición son procesos fundamentales que permiten interactuar y comprender el mundo que nos rodea. Dentro de este marco se examinan varios trastornos que pueden afectar la capacidad de una persona para llevar a cabo tareas aprendidas de manera voluntaria. En los trastornos de la percepción tenemos la apraxia, que es la incapacidad para llevar a cabo una tarea aprendida de manera voluntaria, incluso con objetos que proporcionan la realización de estas. En segundo lugar, tenemos la desorganización de tareas, que es la incapacidad para ejecutar en el orden adecuado las tareas complejas que han sido aprendidas previamente. En tercer lugar, tenemos el trastorno del vestido, que es un trastorno específico que hace que la persona olvide cómo debe vestirse de forma adecuada. 4. La memoria. La memoria es un componente esencial para la cognición, permitiendo el almacenamiento y la manipulación temporal de la información, y se divide en varios tipos. Amnesia retrógrada, que es la pérdida de memoria para los acontecimientos previos al evento causal. La amnesia anterógrada, que es la incapacidad para almacenar nuevas memorias después del evento causal. Y luego tenemos los tipos de memoria. Memoria episódica, que almacena los recuerdos relacionados con los eventos personales específicos. En segundo lugar, tenemos a la memoria semántica, que contiene información sobre acontecimientos de la lengua y hechos sobre el mundo. En funciones ejecutivas y planeación, tenemos que las funciones ejecutivas
y la capacidad de planeación son únicas del ser humano y permiten llevar al límite nuestras habilidades memorísticas. Estos procesos son cruciales para recordar las acciones planificadas y realizar tareas complejas de manera eficiente. Marco del desarrollo. Este marco está propuesto por Lela Lorenz y abarca los parámetros esenciales para que los terapeutas ocupacionales consideren evaluar y tratar a sus pacientes, incluyendo la salud física, psicológica y social dentro de su contexto cultural. Supuestos básicos. La disfunción se debe al comportamiento incompleto o mal adaptado o retrasados. Toda persona tiene potencial para el desarrollo. El desarrollo ocurre de manera progresiva y en etapas secuenciales. La cooperación activa facilita un mayor desarrollo de la participación pasiva. Comportamientos indicadores de la función y disfunción. Aquí exploramos cómo el marco de referencia sugiere movimientos instantáneos en el tiempo para evaluar el dominio de las habilidades en las etapas específicas del desarrollo. También se discute la importancia del desarrollo simultáneo y cronológico, así como la interacción de las diferentes áreas del crecimiento. La teoría del desarrollo de Arnold Hessel estudió la interacción entre el desarrollo físico y mental, identificando la secuencia definida del desarrollo. También se presentó hallazgos sobre el comportamiento y su desarrollo en las etapas desde la concepción hasta los 5 años, detallando los campos de la conducta motriz adoptiva, del lenguaje y personal social. En las etapas del desarrollo encontramos etapas del primer trimestre hasta los 5 años de vida, destacando las características claves de cada etapa, incluyendo el control motriz, la conducta adaptativa, el desarrollo del lenguaje y la conducta personal social. Subsesiones tenemos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. Las aplicaciones en la terapia ocupacional abordan cómo los terapeutas ocupacionales aplican el marco de referencia del desarrollo para ayudar a los pacientes a lograr las habilidades adaptativas y recuperar sus disfunciones. Se enfatiza en la importancia de las actividades y relaciones dirigidas a promover el crecimiento y el desarrollo continuo del ser humano. Marco rehabilitador. Este marco se centra en proporcionar una estructura sólida para la rehabilitación de los pacientes. Este enfoque incluye la evaluación inicial, que es una evaluación exhaustiva del estado del paciente para determinar sus necesidades y objetivos. La planificación de la rehabilitación, que es el desarrollo de un plan personalizado basado en la evaluación inicial, que incluye objetivos a corto y a largo plazo. La intervención terapéutica. La intervención terapéutica en el marco rehabilitador se divide en varias etapas. La intervención inicial, que se enfoca en la estabilización del paciente y en la prevención de complicaciones. La intervención intermedia, que está focalizada en la recuperación de las funciones específicas y en la mejora de la independencia del paciente. La intervención avanzada, que está dirigida a la reintegración del paciente en su entorno familiar, social y laboral. Tipos de terapia. En el marco rehabilitador incluye una variedad de terapias para abordar los diferentes aspectos de la recuperación. Entre ellos encontramos la terapia física, que está enfocada en la mejora de la movilidad de la fuerza y el equilibrio, la terapia ocupacional, que está dirigida a las habilidades necesarias para las actividades de la vida diaria y la independencia, la terapia del lenguaje, que está enfocada en mejorar las habilidades comunicativas y deglutorias. En las estrategias de apoyo encontramos el apoyo psicológico, que ayuda a proporcionar apoyo emocional y psicológico para ayudar al paciente a enfrentar los desafíos de la rehabilitación. Educación del paciente y el de la familia, que informa y educa tanto al paciente como a sus familiares sobre los procesos de rehabilitación y cómo contribuir al éxito del tratamiento. Y por último, el seguimiento continuo, que regula la evaluación del progreso del paciente y ajusta el plan de la rehabilitación según sea necesario. Teoría de la integración sensorial. Fue desarrollada en los años 60 en Estados Unidos por Jane
Ayres, una ergoterapeuta y doctora en psicóloga. También fue creado por sus sucesores. La teoría de la integración sensorial es la capacidad de un niño de sentir, comprender u organizar las informaciones sensoriales provenientes del cuerpo y de su entorno. Esta información se transmite por sistemas sensoriales como la visión, tacto, olfato, gusto, audición, los sistemas vestibulares y propioceptivos. Tenemos que la teoría de la integración sensorial, según Jane Ayres, se centra en la interacción y el procesamiento de la información sobre los tres sentidos básicos. El primero es el sistema propioceptivo, que es el sentido que se encuentra en los músculos, tendones, articulaciones y proporciona información sobre la posición y el movimiento del cuerpo. El sistema propioceptivo es importante para la coordinación, la planificación de los movimientos y así también para mantener el equilibrio y la postura. El sistema vestibular se encuentra en el oído interno y es responsable de detectar el movimiento y la posición de la cabeza. En relación con la gravedad, el sistema vestibular también es importante para mantener el equilibrio y la posibilidad de que los pacientes se sientan en su lugar de salud, así como para regular la respuesta de lucha y huida. El sistema táctil es el de la percepción y de la textura, la percepción y la temperatura y el dolor. La información que genera el sistema táctil es importante para ayudar a la persona como tal a sentir y reconocer objetos, así como para mantener el equilibrio y la postura. Las dificultades en el procesamiento sensorial, según esta teoría, las dificultades en este proceso pueden manifestarse de diversas maneras, incluyendo primero la hiperactividad, que son respuestas exageradas a los estímulos sensoriales, como reacciones excesivas a la luz, sonido o el tacto; hiperestrés, que son respuestas atenuadas o falta de respuesta a los estímulos sensoriales, como no reaccionar a los estímulos táctiles o no responder a los sonidos. Y por último tenemos la desorganización sensorial, que son las dificultades para procesar y organizar la información sensorial, lo que resulta en dificultades para seguir instrucciones, problemas de coordinación en la planificación y en la organización. Para la evaluación e intervención, tenemos que en la evaluación, el tratamiento de las dificultades de este es el procesamiento sensorial, donde se realizan a través del terapeuta ocupacional, y ahí el terapeuta evalúa las habilidades sensoriales del niño y se le desarrolla un plan de tratamiento individualizado para ayudar al niño a desarrollar sus habilidades sensoriales de forma adecuada. En la intervención se incluye las técnicas sensoriales específicas como la técnica de la evaluación sensorial y las estrategias para mejorar la organización y el procesamiento de la información sensorial del niño intervenido. Marco de neurodesarrollo. El objetivo de este marco es restablecer una respuesta adecuada del sistema nervioso central a los estímulos y demandas ambientales. Esto busca la recuperación progresiva de los patrones de movimiento normales y la desaparición de las patológicas mediante diversas técnicas. En los principios básicos está el control motor, la facilitación neuromuscular e integración sensorial. En el desarrollo neurológico ocurre en etapas que se relacionan con la adquisición de las destrezas sensoriomotrices. Continuo, función y disfunción, encontramos los patrones de desarrollo en los cuales está el patrón de desarrollo cefalocaudal. En el control y la coordinación muscular progresa desde la cabeza hacia los pies. El patrón del desarrollo proximal distal, que son las partes cercanas de la columna que se controlan antes que las más lejanas. La función del movimiento normal y la disfunción, que es el daño cerebral con lesión en funciones superiores del sistema nervioso central. Como ejemplos tenemos el ACV, aspectos claves del continuo función y disfunción. En el primer lugar encontramos los reflejos y las reacciones automáticas. Su papel es en el desarrollo es la función
diferentes entre función y disfunción en los reflejos y el tono muscular. Los reflejos y reacciones automáticas. En reflejos tenemos fenómenos automáticos iniciados por la estimulación sensorial con respuesta inmediata, estereotipada y obligatoria. Importancia del tono muscular, que es la capacidad de los músculos para realizar actividades deseadas como la coordinación entre músculos antagonistas, la necesidad de un tono muscular adecuado para contrarrestar la gravedad y permitir el movimiento. Y las disfunciones en tono muscular tenemos la hipertonía, que es el aumento del tono muscular y disminución del movimiento, la hipotonía, que es disminución del tono muscular y disminución del movimiento. La evaluación del tono muscular se da mediante la escala de Ashworth, que donde 1 es normal, 2 es hipertonía leve, 3 es hipertonía moderada, 4 hipertonía intensa y 5 hipertonía extrema. La función de la coordinación es la capacidad para controlar los movimientos con precisión y suavidad. Disfunciones en la coordinación son las afecciones cerebelosas, la disfunción del movimiento voluntario fluido y manteniendo de la postura erecta, marcha atáxica. Función de la sensibilidad, que es la conexión entre un estímulo sensorial y la respuesta motora. La necesidad de la capacidad sensorial para procesar bien el estímulo y dar una buena respuesta. En disfunciones sensitivas tenemos las lesiones periféricas y centrales, como la hiposensibilidad, hipersensibilidad y anestesia. En abordajes terapéuticos encontramos el método de Bobat, que es la técnica de rehabilitación para trastornos del movimiento y control postural, cuyo objetivo es inhibir los reflejos de tonos anormales y facilitar los reflejos posturales adecuados para obtener coordinación de los movimientos voluntarios y el desarrollo de destrezas motoras. La propioceptiva de Kabat, que son los principios básicos de patrones de movimientos comandados por vértebras, contactados manuales, compresión, tracción y estiramiento. El objetivo es obtener respuestas específicas del sistema neuromuscular mediante la estimulación de órganos propioceptores. Teoría de la adaptación ocupacional. Esta teoría establece 6 premisas sobre la adaptación humana que tratan de la importancia de los procesos adaptativos en el crecimiento y en el desarrollo humano. Estas premisas se aplican a todas las personas, sean pacientes o no. La competencia en la ocupación es un proceso que dura toda la vida, de adaptación a las demandas internas y externas de las demandas para el desempeño. Se encuentra naturalmente como parte de los roles ocupacionales y del contexto de la persona. Interacciones de persona, ocupación y ambiente en el cual tienen lugar. La disfunción se produce porque se ha superado la capacidad de la persona para adaptarse hasta el punto en el que no se cubren satisfactoriamente las demandas del desempeño. En cualquier etapa de la vida, la capacidad de la adaptación de la persona puede ser excedida por daño, discapacidad física o emocional, y en situaciones vitales de gran tensión. Cuanto mayor es el nivel de distinción, mayor es la demanda para los cambios en el proceso adaptativo para la persona. El éxito en el desempeño ocupacional es un resultado directo de la capacidad para adaptarse en un grado suficiente como para satisfacerse a sí mismo y a los demás.